Ya, vamos a ver el trabajo pasado, ¿ya? Voy a publicarlo, ojalá que no me den problemas. Vamos a empezar con el Club de los Cinco. A ver, Christopher, ¿estás ahí, Christopher? Sí, profesor. ¿Qué tal, Christopher? Dime, a ver, ¿cómo trabajaron ustedes? Bueno, primero, Sí, sí. buenas tardes. Y en segundo, nos dividimos en quién haría la inferencia, el análisis, la interpretación y eso. Yo, por ejemplo, hice el análisis. Y después de hacer cada uno su parte, ¿qué hicieron? Lo pusimos en un doc y lo revisamos todos juntos. Ya, a ver, ahora explícame la inferencia. Pero yo no hice la inferencia, profe, yo hice el análisis. Y no es un trabajo grupal. Tardes, yo hice la inferencia. O sea, tú no sabes qué hizo el resto. O sea, no es que no sepa, sino es que el análisis yo lo hice. Yo te estoy preguntando a ti que me digas la inferencia. Porque es un trabajo grupal, ¿no? O sea, es un trabajo de pedacitos. Tú has hecho esa parte, es tu trabajo de la semana. ¿Así es? Así Sí, es, Christopher. pero lo leímos todo. O sea, en general lo leí todo. A ver, Sergio Sebastián quiere hablar. Profesor, buenas tardes. En el grupo acordamos que todos íbamos a leer, pero cada uno se enfocó en algo para hacerlo más concreto, ¿no? Y poder explicarlo mucho mejor. E incluso lo que entendí del texto tiene que ver con lo que pasó ahora en el grupo. Lo que yo entendí, y por eso hice la parte de inferencia, es que muchas veces nosotros o nuestro entorno, como nuestros padres o algo, nos exigen que seamos buenos en algo cuando simplemente nosotros somos incompetentes en ese aspecto y no tenemos que martirizarnos y enfocarnos solo en eso porque ahí perdemos tiempo cuando simplemente podríamos enfocarnos en nuestras fortalezas. Y por eso el texto habla de analizarnos bien y encontrar nuestras fortalezas para poder exprimir todo nuestro potencial en eso y perfeccionarlas. Y si bien muchas veces no se puede llegar a la excelencia, en el proceso somos mejores personas. El trabajo es colectivo. Es como, por ejemplo, que alguien me diga a mí, pon tu nombre acá y firma. El trabajo es de 6, de 5. Entonces el trabajo tiene que conocerlo todo y todos tienen que tener condiciones de sustentarlo. No es que yo hago mi pedacito. No, si no hacemos un trabajo individual, ¿verdad? Entonces, no es que tú te vas a especializar en inferencia, tú solo en toda tu vida vas a inferir. Esta es una actividad que simplemente pone en práctica 6 habilidades cognitivas de las cientos que usamos todos los días. Pero decimos, para llegar a tener pensamiento crítico, tenemos que tener un dominio de estas 5 o de estas 6. Entonces, simplemente es un ejercicio de estas habilidades en un texto. Y cuando se trabaja en grupo se puede separar por el tiempo, por ganar tiempo. Pero cuando tú entregas con tu nombre, tú eres responsable de la A hasta la Z. Esa no es la forma de trabajar. Eso de que yo hice mi parte y no voy a hablar de otra parte, eso no es la forma de trabajar. Un trabajo es colectivo, por eso es grupal. Si no hacemos un trabajo individual, si yo quiero que las 5 habilidades la dominen los 5, entonces hacemos un trabajo individual, ¿no es cierto? Eso me garantiza que lo van a hacer. ¿Qué sentido tenga que yo me reparta y yo solamente me especialice en un pedacito? Eso no es el trabajo. Eso, muchachos, no quiero que vuelva a suceder en ningún grupo. Cuando se trabaja en grupo se puede dividir, sí, para ganar tiempo, pero después tú tienes que ponerlo en pleno y saber qué dice todo el trabajo,
porque yo tengo que sustentar todo el trabajo. Yo le he dicho, a ver, de los 5, ¿quién me va a hablar de diferencia? ¿Quién de interpretación? Son habilidades que tienen que saberlo todos. Y si has leído el texto, pues puedes inferir, puedes analizar y te puede ayudar lo que significa esto. En eso no consiste el trabajo. Vamos a escuchar, a ver, alguno de sus compañeros, a ver, Ana Claudia, a ver cómo trabajó la parte que le correspondió, que no es correcto solamente trabajarlo para ella, sino al colectivo. Pero Ana Claudia, a ver, ¿qué parte del trabajo hiciste tú? Buenas tardes, profesor. No es un trabajo colectivo, sino han hecho pedacitos de un trabajo. A ver, Ana Claudia, ¿qué parte del trabajo hiciste tú? Yo hice la parte de la explicación. A ver, explícame el trabajo. Ok. Consta en la lectura nos quiere decir que nosotros debemos desarrollarnos donde nos desempleamos mejor, ¿no? Con nuestras fortalezas, conociendo nuestras fortalezas y nuestras debilidades para poder tener un desempeño eficaz. También nos habla sobre la estrategia del feedback. ¿Qué pasó, Ana Claudia? Profesor, disculpe, parece que está teniendo problemas de conexión. Sí, vamos a ver, Steve. Buenas tardes, profesor. Ya que tú solamente has leído y has hecho un trabajo, un pedacito del trabajo. A ver, dime, ¿qué parte del trabajo has hecho? Evaluación. A ver, evalúame el texto. Bueno, por lo que yo entendí de evaluación era más que todo encontrar si el texto se explicaba bien por sí solo y si el autor usaba buena terminología. Entonces, lo que yo hice en evaluación primero fue analizar al autor, que era Peter Claret, y determiné que sí era un autor fiable porque ya había tenido un bastante recorrido en lo que eran los temas de administración. Después de eso hice una evaluación del contenido como tal y confirmé que el texto en sí estaba coherente y porque el autor explicaba un punto y no solo lo dejaba como explicación, sino lo ejemplificaba, o sea, mostraba ejemplos o casos de la vida real donde el texto sí se había aplicado y se había dado un buen producto. Entonces yo evalué que el texto sí podía ser útil para todas las personas que lo leyeran y era beneficioso para nosotros. Algo así. Algo así, ¿no? Bueno, eso. Si tú no sabes qué va a decir el otro, tú eres responsable de todo, el colectivo. O sea, profesor, sobre aclarar eso, o sea, bueno, ¿ya? Lo que pasó en el grupo, o sea, no, al principio nos dividimos, bueno, leímos todos el grupo y si bien nos repartimos todo, al final sí lo leímos, pero el problema fue que como algunos tenían otras actividades, todos no se pudo coordinar tan bien, en eso sí nos faltó, como dice, organización, pero... Todo tu compañero no tiene que saber qué es lo que pasa dentro del grupo. Yo solamente digo, esto no debe volver a ocurrir, porque el trabajo es uno, y uno tiene que saber todo el trabajo, ¿entiendes? La dinámica propia del grupo lo resuelve el grupo evalúa, reflexiona, se corrige, porque estamos en la cuarta edición, o sea, todo lo que le digo se puede corregir todavía, ¿no es cierto? Lo digo precisamente para corregirlo, no para quedarnos ahí. ¿Ya? Entonces, a ver, Sergio Sebastián. Dígame, profesor. Sergio, a ver, explícame la parte que has hecho. Explícanos la parte que has hecho, a ver. La Sergio. Inferencia, creo que ya lo expliqué, profesor, al principio, pero no importa, lo puedo volver a hacer. Sí, porque el ahora texto ya al principio nos habla de cómo la gente en la antigüedad se conformaba por ejemplo, si tú eres el padre de un artesano, también te tocaba ser artesano y ese artesano no seguía nomás, no se cuestionaba nada y solo seguía lo que le decían. En cambio, en esta época que, como dice en el texto, es la época de las oportunidades, ahora puedes elegir lo que tú quieras hacer y todo depende de cuánto esfuerzo tú le pongas. Pero además de esto, nos habla de un método del feedback que sirve para conocer nuestras fortalezas. Consiste en anticiparse a lo que va a pasar acá unos 5 años por lo menos y a la hora de
de pasar esos 5 años, verificar si nuestras expectativas se cumplieron y así sabemos que tenemos conocimiento de nuestras habilidades, en este caso las fortalezas que tenemos y qué tan efectivo nuestro trabajo puede llegar a ser. Y si llega a ser igual en nuestras expectativas, entonces sabemos que sí nos conocemos. Conociéndonos, sabemos en qué cosas nos podemos centrar y exprimir toda nuestra habilidad para llegar a la excelencia en este campo. Y el texto nos habla exactamente de eso, de que no siempre vamos a ser buenos en algo y que no debemos martirizarnos y frustrarnos si no lo somos. Porque muchas veces la gente se estanca en ser bueno en algo que simplemente es incompetente. Yo te he pedido inferencia, o sea, no lo que has pedido, inferencia del texto. Vamos a dejarlo ahí. Por favor, escuchen a los otros grupos a ver cómo han hecho los trabajos y si llegamos a entender en qué consiste cada una de esas habilidades, cómo lo trabajamos en el texto. Ya, vamos al siguiente grupo, ¿ya? Y ya saben, lo hago para corregir. Lo malo sería que cometer el mismo error siempre, ¿no es cierto? Vamos a ir corrigiendo la dinámica, pero que para eso estamos. Vamos al grupo, brainstorming, lluvia de ideas. A ver, a ver, Luisa Nivel. Sí, profesor. Luisa, evalúame el texto. Evalúame el texto. O si quieres me dices qué es evaluación y después lo evalúas. Bueno, voy a comenzar. ¿Qué significa? En este caso, es un proceso que se usa para determinar un texto. ¿Te estás refiriendo a la evaluación? Sí, la evaluación. Pero se puede evaluar de todo, ¿no es cierto? A la persona, la actitud, el comportamiento, lo que hace, producto. Claro, todo se puede evaluar. Claro, se puede evaluar. En este caso no nos estamos enfocando en el texto en sí, en el texto. Muy bien. Ya, muy bien. Ahora evalúame el texto, Lisa. Perfecto. El texto habla, como dijeron mis compañeros, que a lo largo de la historia las personas no se gestionaban a sí mismas, sino que su profesión pasaba de generación a generación y mayormente eran mecánicas. Pero el tiempo fue pasando y las profesiones y oficios fueron cambiando. Por lo tanto, es necesario que las personas se puedan relacionar con los demás. Y aparte que tenemos el tema de las comunicaciones, el conocimiento se expandió. Entonces, hay que educarnos a nosotros mismos con lo que tenemos a la mano. Dime, Lisa, ¿qué estás evaluando? ¿Todo el texto, una parte del texto? ¿Qué estás evaluando? Estoy evaluando todo el texto. Pero no te escucho eso. A ver, vamos a alguien más, ¿ya? A ver, no te olvides, Luisa, que lo que estamos buscando es que tú logres ejercitar las habilidades cognitivas a través de este texto. O sea, no estamos hablando qué saben del texto. Estamos viendo si has aplicado la habilidad cognitiva a través de ese texto. No les estoy pidiendo que me digan lo que saben del texto, sino que apliquen estas habilidades cognitivas a través de este texto. Eso es lo que les estoy pidiendo. A ver, vamos con Vanessa del Pilar. Vanessa del Pilar. Sí, profesor. Sí. A ver, evalúame el texto. Si quieres me dices primero qué es evaluación. Bueno, quisiera explicarle más o menos cómo nosotros hemos evaluado el texto, ¿no? Hemos evaluado el texto en base a los referentes que hay dentro de este, ¿no? Por ejemplo, hemos evaluado la parte de reconocer nuestras fortalezas y saber, cómo desarrollarnos con estas, ¿no? Con nuestras fortalezas. Y utilizamos un referente, ¿no? En el texto nos habla sobre Napoleón, Da Vinci y Mozart, que fueron un claro ejemplo de excelencia, ¿no? Entonces, en base a eso, hemos evaluado que debemos
reconocer nuestras fortalezas para poder desarrollarnos de la mejor manera, ¿no? Como tales ejemplos. También hemos evaluado la parte en la que, por ejemplo, en la parte de que un profesional, por ejemplo, cuando llega a la mitad de su vida, busca algo nuevo que hacer, ¿no? Como algo distinto, a pesar de que ya logró tal vez un éxito antes, busca una nueva manera en la que pueda diferenciar, diferenciarse, hacer algo nuevo. Y tomamos como referente un ejemplo de un abogado que ya tiene una empresa, pero igual busca hacer algo nuevo y creo que crea, no, ahorita se me fue un poquito la idea, pero crea algo en que utilizar su experiencia para ayudar a otras personas, ¿no? Haciendo un cambio, ¿no? Y a su vez, no dejando de lado lo que ya ha aprendido, pero a la vez gestionando algo nuevo. Entonces nosotros tomamos como ese referente para evaluar lo que nosotros queremos hacer pasando nuestra vida. Mira. Evaluar es juzgar o valorar algo en torno a un modelo, un referente, un criterio. Por ejemplo, yo los evalúo a ustedes ¿cuál es mi referente? El criterio de la sesión. El criterio es el aprendizaje esperado. ¿Cuán cerca o lejos están del aprendizaje esperado? ¿Cuán cerca o lejos están de aplicar las habilidades cognitivas? Entonces, ese es el referente. Yo no lo puedo valorar sin ni un referente. Es como, por ejemplo, si tú dices, uno dirá, el mejor futbolista del mundo puede ser Messi o Ronaldo. Entonces tú dices, él es un buen jugador comparado a si tú quieres el término, mi modelo es este. O sea, yo siempre evalúo a alguien, juzgo a alguien en torno a un criterio, un referente o un modelo. Tú dices, ella es buena amiga comparado al valor de amistad que tú tienes. O sea, uno siempre evalúa en torno a un referente, o en torno a un criterio, o en torno a un modelo. Por eso todos los profesores le evalúan a ustedes, no le evalúan porque hoy día se me ocurre decir que hizo bien. Tú tienes que decir, me he evaluado en torno al criterio. El criterio está ahí, el criterio de la sesión. Otro le llamarán aprendizaje esperado. Entonces, siempre uno juzga a alguien. Entonces, la idea es de este texto. Entonces, yo tengo que juzgar el texto. El texto es bueno, malo, regular, pésimo, muy bueno, pero tengo que poner un modelo, un referente. Ahora, tú me dices, yo lo puedo evaluar por partes, claro, pero puedes evaluar por partes. Por ejemplo, tú me dices, yo he evaluado la parte de fortaleza. Pero, claro, nosotros hemos evaluado por distintas partes. Escucha, todavía no llego a lo que quiero decirte. Okay. Ya, tú dices, yo evalúo fortaleza, pero tú no estás evaluando el texto. Tú dices, yo evalúo lo que dice fortaleza comparado a personalidades, como Da Vinci. Entonces, ¿qué estás evaluando? ¿Lo que escribió él o tú como referente? ¿Cuál es mi evaluación con fortaleza con esa persona? Entonces, no tienes claro lo que has evaluado. Tú tenías que evaluar el texto. Está bien, o sea, tú dices, en cuanto a fortaleza, él da argumentos, está bien escrito, está bien fundamentado para establecer la fortaleza en torno a lo que yo considero, o la redacción sobre lo que debe darse, ¿me entiendes? Tienes que evaluarlo conforme el texto es el que tienes que evaluar, cómo lo ha escrito, si es un mensaje positivo en torno a algo. Por ejemplo, yo te digo, Vanessa, este texto de lo que has leído, ¿qué mensaje crees que quiere transmitir el autor? ¿Sobre qué trata el texto en general? Bueno, que debemos aprender a gestionarnos en base a reconocer. Ya, entonces yo te digo ahora, Vanessa, muy bien, el texto, tú dices, está hablando sobre cómo debemos gestionar nosotros mismos. A ver, el texto, teniendo como referente escribir sobre autogestión, te da claridad, pautas, forma de llegar a eso, ¿no? ¿Sí o no? Sí, creo que sí. Es bueno en torno a este referente. Entonces, cuando evalúas, tienes que juzgarlo. Bueno, malo. Tu compañero es bueno
malo, tú lo tienes que juzgar, pero tienes que ser en torno a un criterio, un referente, ¿me entiendes? O sea, lo que usted tenía que hacer es, después de leer el texto, decir, es bueno el texto, porque te habla de esto, esto. Ah, ¿en torno a qué? Ah, porque nos está hablando de autoayuda, nos está hablando de autoestima, nos está hablando de cómo enfrentar a la sociedad, de esta poniendo el referente. ¿Ya? No te olvides que entonces, cuando juzgas a alguien, siempre juzgas en torno a un modelo, a un criterio. Cuando tú le pides nota al profesor, el profesor te dice, esta nota responde al criterio. ¿Entiendes? O sea, lo que ustedes tenían que hacer es evaluar el libro. ¿Es bueno? ¿Por qué es bueno? Entonces, comienzan ustedes a decir, entonces nos está dando pauta para tener autogestión. Si es un libro para establecer autogestión, entonces es bueno porque te da pautas, todo. Es malo porque no te precisa estrategias, formas. ¿Me entiendes? Tenías que juzgar, tienes que evaluar el texto. Ok. No es el trabajo o sea, es que nosotros más que todo hemos evaluado lo que, en base en los referentes que tenemos en el texto, ¿no? Tal vez usted a lo que se refiere es que cómo nosotros lo tomamos el texto, ¿no? Sino, no tanto lo teórico dentro. Porque la habilidad es de ustedes, la habilidad cognitiva es de ustedes. No, claro, o sea, es que nosotros hemos hecho más que todo explicar como que... a ver, el texto para gestionarnos a nosotros pasa por distintos pasos, ¿no? Entonces, esos pasos nosotros hemos tratado de tomar un referente como qué significa, ¿no? Cada paso en base a algo, ¿no? En base a algún ejemplo, algún modelo. Lo que no entiendes es que yo estoy pidiendo que ustedes ejerciten las habilidades cognitivas. Ustedes tienen que interpretar, ustedes tienen que inferir, ustedes tienen que evaluar en torno al contenido de este libro o de este texto. No estoy diciendo que busquen cómo el autor evaluó, cómo el autor analizó, cómo el autor... Yo le he dicho que ustedes evalúen el texto, que ustedes analicen el texto. Yo no le he dicho que ustedes... no, claro, o sea, sí lo entendí, solo que le explico lo que nosotros hemos hecho y tal vez nos equivocamos en qué evaluar, ¿no? O sea, a lo que usted se refiere. Solo le estoy explicando a lo que nosotros hemos evaluado, claro, que tal vez no es correcto. Porque la idea es que ustedes ejerciten las habilidades, no... Porque además, mira, yo te digo, para buscar en qué parte del texto el autor evaluó, en qué parte del texto el autor analizó, en qué parte del texto el autor infirió, para eso tú tienes que dominar estas habilidades. Para captar fácilmente, ya, aquí está evaluando. Aquí está. Cuando tú domines estas habilidades, fácilmente vas a encontrar, es ello, pero la intención del texto es comprenderlo, no es establecer todos los elementos de habilidades que desarrolló. Quien evalúa, quien analiza, quien tiene que dominar esas habilidades cognitivas para tener pensamiento crítico son ustedes. Entonces, y no te preocupes porque estas habilidades no se dominan en una sola clase, ¿no es cierto? Es simplemente para que ustedes las conozcan y traten de utilizarla en el devenir de su formación. Pero por eso me estoy parando acá para clarificar esta idea que de repente el grupo no lo ha entendido. ¿Ya? Ok, profesor. Este es el grupo blanco. Pero vamos a ver cómo trabajar otra habilidad, ¿ya? Debe ser por lo extenso que han hecho que se hace a ver, yo sé la respuesta, espero saber la respuesta del grupo de Nicole Alejandra. ¿Sí? Nicole Alejandra, ¿estás ahí? Sí, profesor. Nicole, dime, ¿por qué pusieron junto explicación y autorregulación? Eso no es nuestro trabajo, profesor. ¿No es No. Yo me estoy equivocando, ¿ven? Yo soy de explorar de saber. Sí, pues tienes razón. Entonces yo tengo que ver con Belén Yarlek, ¿verdad? Belén, disculpa. Belén, ¿estás ahí? Sí, profesor, aquí estoy. Belén, dime, me mareo yo con tantos grupos. Belén, dime, ¿por qué
han puesto, dime, ¿cómo trabajaron la autorregulación? La autorregulación, como bien se dice, es más o menos cómo hemos elaborado este trabajo, que es la inferencia, todo este análisis, todo este proyecto, hemos colocado el procedimiento que hemos seguido, como se puede apreciar en la parte inferior, que es que hemos leído, el grupo en sí, todos hemos leído primeramente el texto, y juntas hemos hecho el trabajo, hemos resumido, hemos sacado las ideas principales y todo ello. A la autorregulación es saber cómo lo que le estoy explicando, cómo le hemos hecho este trabajo, cuáles son las pautas, los métodos, los pasos que hemos seguido. Es por ello que esa sería la autorregulación que hemos hecho y se puede apreciar en la parte inferior, el párrafo inferior. A ver, Francisco Morales, ¿está? Sí, profesor, disculpe, surgió una situación que fue que el grupo en sí, nosotros hicimos el trabajo, se le pidió a cada uno que lea, pero que como nosotros nos reunimos, hacemos reuniones para ir coordinando y haciendo el trabajo, porque como le comentaba anteriormente, lo hemos hecho juntas, todas las partes, la evaluación, la inferencia, análisis, todo lo hemos hecho juntas. Y nuestro compañero Francisco no ha podido asistir, sino hasta el último día que estuvimos ya casi nos faltaba poco para terminar el trabajo. Es por ello que se le comentó que como en esta oportunidad no había podido aportar en gran parte del trabajo, ya lo teníamos casi listo, se le pidió que por esta vez que él haga su trabajo por separado, porque en sí nosotras hemos hecho el trabajo y no creíamos que sea... Entiendo. A ver, sí. Génesis. Buenas tardes, profesor. Génesis, yo tengo una pregunta, a ver, ¿por qué pusieron explicación y autorregulación juntos? Más que nada en la rúbrica, creo que en la rúbrica estaba. Claro, en la rúbrica, sí, eso cierto, pero no te olvides que son dos habilidades diferentes, ¿no es cierto? Si no, en la rúbrica pues tenía que haber más que 5 espacios, cierto. Pero son habilidades diferentes, ¿no es cierto, Génesis? Sí, sí. ¿Alguna diferencia entre explicación y autorregulación que me puedas decir? Explicación es lo que nos dice el texto y autorregulación es cómo lo usamos. ¿Cómo usamos el texto? En parte de acá estamos explicando qué nos da a entender el texto, porque nos enseña como que las fortalezas, el desempeño, los valores, el lugar donde nos sentimos cómodos a trabajar, la comunicación y cómo ya a la mitad gestionarnos nuestra vida también a la mitad. Ya, gracias. Vamos a otro grupo ya. A ver, vamos a este grupo. Equipo nivel, si no me equivoco, de integrantes. Allá. ¿Cuántos quedaron ahí en el grupo, muchachos? A ver, Sebastián, ¿cuántos quedaron en el grupo? ¿Cuántos integrantes quedaron en el grupo, Sebastián? ¿Está Sebastián o no? Sí, profe, buenas tardes. Quedamos 4. 4, o sea, quedaron 4, sí. García, Arias, Estrada y Retamoso. Son los 4 que quedaron. Sí, efectivamente. Muy bien, bueno. Ya, a ver, explícame la interpretación. Bueno, aunque no fue mi parte, básicamente la interpretación es identificar las ideas, ¿no? O sea, las partes importantes de la lectura y conforme a ello resaltar, ¿no? Lo más importante y... Ya, entonces ahí interpreta el texto.
Sí, profesor, lo siento, es que yo no hice esa parte y más o menos. Yo voy a calificarle a todo el grupo mal, porque no me puedes decir eso. Yo acabo de decir que eso no me pueden decir. Sí, Pues, lo sé, profe. ¿verdad? Vamos a otro grupo, ¿ya? Qué fácil sería la universidad si fuese así, ¿no, muchachos? Sí, es sencillo. Pues bien, a ver, vamos al grupo exploradores del saber. Vamos a exploradores del saber. Ya no me va a decir cómo han trabajado. Vamos a ver cómo salimos de la situación, nomás exploradores del saber. A ver, vamos a Nicole, Alejandra. Sí, profe. Ya. Voy a pedir que me expliques qué es interpretación. Bueno, la interpretación es la descripción clara y sustancial del tema. Es es el mensaje que nos transmite el texto, ¿no? Ya, muy bien. Solamente una pequeña, no te olvides que en la interpretación no solamente se describe, sino se trata de comprender. Describir siempre es decir cómo es real, cómo es secuencialmente. Claro, más que nada el mensaje que transmite el autor. Claro, es comprender el mensaje, el significado del texto. Esa es la interpretación. Todo lo que dijiste está bien, sino que descripción tiene una connotación distinta. Ya, pero a ver, dime la interpretación del texto que hicieron ustedes. Ya. Bueno, lo que hicimos es que primero tratamos de ¿cómo lo explico? A ver. Bueno, el texto en sí te habla sobre la gestión de uno mismo para así alcanzar el éxito y lograr mejores resultados, ¿no? Aprovechar oportunidades, todo eso. Ya, a ver, ya bien, vamos a ver otro, ¿ya? Rosa Angélica. Buenos días, profesor. Igual, a ver, fortalece la interpretación del texto, Rosa Angélica. Ya, nosotros nos enfocamos en más o menos ver qué era lo que trataba de transmitir el autor. Entonces, agarramos algunas ideas y las tratamos de interpretar, que no sé cómo, y eso. ¿O quiere que le lea? No, es que no entiendo muy bien lo que me está pidiendo. No, que interprete, o sea, ustedes han interpretado el texto. A ver, dime, como tu compañera dice, la interpretación quiere decir cómo comprende usted el texto, qué mensaje quiere decir el autor aquí, sobre qué está escribiendo. O sea, a ver, eso interprétalo. En pocas palabras. Nosotros entendimos que el autor nos trataba de dar algunas pautas de cómo podíamos llegar a gestionarnos a nosotros mismos. También nos puso algunos ejemplos y a través de preguntas nosotros podíamos llegar a eso, ¿no? Y todo esto nos servía para lograr el éxito. Porque... Ya, a ver, Frida Rosemary. Sí, profesor. Si tu interpretación es un poco más global, que demuestre que han leído más de la primera página, va a ser mucho más rica. A ver, dime, la interpretación. Sí, o sea, lo que nosotros entendimos, o sea, el mensaje que tratamos de plasmar en la interpretación fue en base a toda la lectura, ¿no? O sea, que el autor nos intenta transmitir, como ya dijo mis compañeras, el autoanálisis, cómo autoanalizarnos, y para eso nos describe ciertas preguntas como cuáles son nuestras fortalezas, cómo nos desempeñamos mejor, si somos lectores, si somos auditores, el trabajo en equipo también nos menciona, ¿no? Y cómo todos estos factores, estos pequeños factores pueden ayudarnos a alcanzar muchas cosas en el ámbito organizacional, en el ámbito personal. Más que todo eso, ¿no? Que además creamos así una revolución y una mejor exigencia de nosotros mismos para lograr la excelencia.
le voy a pedir, a ver, ¿quién de ustedes trabajó la explicación? Todos hemos trabajado todo, profesor. Entonces le voy a pedir a Leticia, no, a Exxon. ¿Está Exxon? Sí, profesor, acá estoy. Exxon, háblame de la explicación. Bueno, profesor, en la explicación hemos agarrado por partes, o sea, cada parte del texto que nos mencionaba un autoanálisis en conclusión. El texto nos mencionaba un autoanálisis, lo dividimos por partes y analizamos y reflexionamos sobre cada tema y describimos cada parte que nos menciona. Por ejemplo, ¿cuáles son mis fortalezas? La describimos, de realizar el análisis feedback, de cómo me contribuye de la mejor forma. También reflexionamos sobre esto y le explicamos que debemos comprender la situación y cómo nuestros resultados pueden marcar diferencia de la mejor manera. Y así, cada parte la analizamos, del autoanálisis que hemos agarrado y le explicamos. Ya mira, la interpretación puede tener una ligera confusión con la explicación, porque mientras que la interpretación tú dices el mensaje de todo el tema, el mensaje que transmitía el autor, ha comprendido el mensaje. Por eso muchos trabajan con cámbiale de título, eso quiere decir que has entendido el texto. ¿Cuál es el mensaje que el autor quiere dar en ese texto? Cómo gestionarse uno mismo para enfrentar esta sociedad globalizada. Porque es la comprensión del texto que tú haces en torno al... Pero la explicación depende de la explicación que te pide la persona. O sea, explícame el pensamiento, explícame el texto. Entonces, para explicar también hay que leer todo el texto. Entonces, tú tienes que decir a la persona de qué trata el texto. Tienes que dar una secuencia. Si yo te digo, Exxon, sobre qué temas va hablando el autor en todo el texto? Primero, ¿de qué habla? Segundo, tercero, ¿de qué habla? A ver, dime. Lo que habla en general, habla de un autoanálisis. Y el autoanálisis lo desglosa en partes, como menciona cuáles son mis fortalezas, cuál es mi lugar. ¿Qué más? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cómo me desempeño de la mejor manera? ¿Qué debo hacer en mi segunda vida? Si soy un auditor o un lector. Y cada parte de eso, es como los que... Aunque te falta un paso fundamental, eso es en la explicación, para que entienda la persona, tú dices, primero habla de fortaleza y dices que está tu fortaleza. Después de desempeño, y tú hablas que desempeño. Falta uno que el valor, ¿no es cierto? Y su vida de amistad. Entonces, esa es explicación para que la persona entienda de qué trata ese libro. Mientras que en la interpretación es cuál es el mensaje, aquí explicas cuál es la secuencia. ¿Cuál es la intención de cada parte que nos menciona el autor? Pero obviamente secuencialmente para que quien te escuche, ya me está explicando de qué trata. Él trata de autogestión, pero habla de fortaleza, desempeño. Entonces le estás explicando de qué trata y cualquier persona se da cuenta de qué trata el libro. Hay un matiz de diferencia entre la interpretación y la explicación. ¿Ya? Entonces era esa secuencia la explicación. ¿Ya, Exxon? Sí, profe. Vamos a otro grupo, ¿ya? A ver, los estratégicos. ¿Dónde están? Ahí los estratégicos. Hay más, quedaron 3 nomás estratégicos, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, dígame, Ter, dime, ¿cómo trabajaron siendo 3 nomás este trabajo? ¿Cómo lo hicieron? Nosotros para realizar ese trabajo, profesor, nos hemos dividido 2 cada uno. ¿Ya? Y hemos utilizado las herramientas. En mi caso, yo especialicé en la evaluación y la explicación del texto. Ya, se dividieron, pero no llegaron a hacer el pleno de todo.
No, sí, profesor. Lo hicimos Profesor, todo. sí, luego nos reunimos después para revisar las partes y cada uno fue explicando su parte al otro, al todo el grupo y fuimos nosotros siendo mismos nuestros propios jueces, más o menos qué preguntas nos podrían hacer el profesor y nos fuimos evaluando cada inferencia, descripción, interpretación. Voy a preguntar sobre eso, solamente voy a reafirmar que, por favor, eso de que yo hice mi parte, no me lo repiten, porque ahora lo puedo justificar porque estamos en las primeras sesiones, pero si estamos en la séptima, 8, 10, eso no funciona, ¿no es cierto? Es grupal, así como ojalá que hayan hecho y la manera de trabajar es esa. Yo sé que hay veces no hay tiempo para reunirse, pero sí tienes que conocer el trabajo. Muy bien, vamos entonces, le voy a preguntar a ver a usted, no me digan, ese no es mi parte, ¿eh? Si no has hecho, por lo menos me explica qué significa la habilidad. A ver, ya, el análisis. A ver, el análisis, a ver, Sofía, háblame del análisis. Bueno, para hacer el análisis es analizar para luego tener argumentos, ¿no? Entonces me permite conocer todas las partes del texto. Por eso es que nosotros hemos ido no tanto, ¿cómo explicarlo? Hemos ido hablando acerca del texto, por ejemplo, hemos reflexionado acerca de 3 preguntas: ¿cuáles son mis valores? ¿Cómo me desempeño? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y luego también hemos hecho esas preguntas de cuándo, los personajes, el por qué y el cómo. Por ejemplo, en los personajes somos nosotros, en base al texto, claro, después de haber hecho un análisis. ¿Cuándo? Cuando nos encontramos laborando o ejerciendo alguna actividad. El por qué, porque mediante la aplicación de la autogestión, nuestro desempeño mejora. Y cómo, realizando las preguntas y reflexionando acerca de lo que el autor nos plantea. Ese sería básicamente Sofía, el análisis. Mira, solamente una sugerencia. Siempre cuando vas a hablar, buscas sinónimos, o por ejemplo, el análisis, no puede decir análisis es analizar, ¿no es cierto? El análisis es comprender las partes, sus partes. Es comprender las partes de algo. O si tú quieres analizar, es describir las partes de algo. O sea, cuando tú analizas, describes partes, conoces las partes de algo. Por eso una habilidad que ustedes van a utilizar toda su vida en los estudios es analizar. Porque para opinar tengo que tener argumentos y el análisis te permite. Es igual, si a ti te dicen quién tiene razón de los dos personas en conflicto, tú escuchas a uno, tú escuchas al otro, estás analizando el problema. El análisis es importante porque te permite interpretar y te permite dar argumento cuando opinas o tomas decisiones. Pues bien, entonces el análisis es conocer las partes de algo. Entonces, cuando yo le digo analice el texto, tú puedes analizar, por ejemplo, la parte del texto donde el autor habla de fortalezas, la parte del texto donde habla de desempeño, la parte del texto donde habla de valores, por ejemplo. Pero también puedes trabajarlo con preguntas, porque cuando estás pidiendo que responda a preguntas, estás pidiendo que describa las partes de algo. ¿Cuándo, por qué y cómo? El único detalle para que esto sea bien es que esa respuesta debe ser un poco más descriptiva. Pero el análisis también puede trabajar con preguntas. Pero cuando haces preguntas, más de una pregunta, está diciendo que describa una parte o explique una parte. ¿Ya? Entonces, en este caso, Sofía, cuando dices cuándo, la pregunta es ¿cuándo qué? O sea, estoy explicando cuándo de qué. Cuando la pregunta es cuándo aplicamos lo que el autor nos menciona. Entonces, ¿cuándo lo aplicamos? Cuando nos encontramos laborando o ejerciendo alguna actividad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros queremos descubrir nuestros valores y cómo hacer un desempeño eficaz. Por eso hacemos estas preguntas y mediante la aplicación de estas respuestas aplicamos la autogestión y así nuestro desempeño mejora. Mira, es válido las preguntas, Sofía, pero no te olvides que estamos analizando el texto. Entonces, cuando dices cuándo, es cuando el autor dice que debemos utilizar esto, porque estás analizando el texto.
no lo estás aplicando, no viendo cómo lo vas a aplicar a tu vida, sino estás analizando el texto. Entonces hay que hacer preguntas en torno al texto. ¿Cuándo se debe aplicar esta sugerencia que dice el autor? Entonces, cuando vas a trabajar, con los más valores, qué sé yo. ¿Por qué son importantes estas explicaciones del autor? Entonces, el autor te explica por qué son importantes para la práctica de valores, etcétera. Cómo realizarlo. No te olvides que ustedes tienen que siempre tener en cuenta en qué consiste la actividad. La actividad consiste en que ustedes ejerciten el análisis, la interpretación, las habilidades cognitivas en el texto. ¿Entiende? En este caso, ustedes se han ido extrapolación más allá del texto. Hacer preguntas es correcto, pero no te olvides que la actividad consistía en analizar el texto. Entonces, tú podías analizar, dice, el autor habla en la primera parte de fortalezas, describe fortalezas. Habla en la última parte de la segunda mitad de la vida, describe. Entonces, estás analizando el texto. ¿Ya? Ok, profesor. Ya. La idea es que quede claro. En el último sería cómo aplicamos lo que el autor nos quiere plantear, y sería realizando las preguntas y reflexiones. Pero Sofía, te estoy diciendo que es un análisis del texto y me sigues tú con lo mío. O sea, todo lo que te he dicho es por gusto, ni me has hecho caso, no has entendido lo que estoy diciendo. A ver, tú estás claro que el análisis es conocer las partes de algo, ¿sí o no, Sofía? Sí, es descomponer todo en sus partes. Es conocer las partes. Bueno, cuando yo te digo analice el texto, tienes que analizar el texto, no lo que pasa después. Ya las preguntas tuyas son analizar tu vida, porque está diciendo qué vas a hacer, todo eso. La cosa es analizar el texto. Es correcto trabajar el análisis con preguntas, pero sino que debíamos apuntar al texto nomás. Esa era la sugerencia, Sofía. ¿Ya? Ok, profesor. Ya. Y el tercero en discordia es César Antonio. Sí, profesor. ¿Llegaron a la autorregulación, César? Sí, profesor. Ahora explícame algo que hicieron autorregulación. Bueno, en la autorregulación enunciamos qué habilidades utilizamos para trabajar el texto, ¿no? Y bueno, explicamos cada una cómo la aplicamos. Por ejemplo, ¿no? Para la interpretación se realizó una lectura minuciosa para darle un sentido al texto. Aunque claro, a diferencia de la explicación, la interpretación vendría a ser un poco más subjetiva tal vez. Por otro lado, a ver, tenemos la inferencia. Para la inferencia, básicamente, tomamos, por así decirlo, dos premisas del texto para luego, posteriormente, sacar una conclusión de ellas. Pero lo que acaba de decir es muy cierto, César. Y de repente lo van a entender mejor así. La interpretación es más objetiva, porque es como tú comprendes el texto. Mientras que la explicación es más objetiva, porque tiene que ser la secuencia cada del autor. Sí, está bien eso. Continúo explicando, profesor, los demás... No hay nomás, ya es suficiente, César. Vamos a ver, ¿quién falta? Vamos a ver cómo va la metodología femenina. Son 4 metodologías femeninas. A ver, ¿así es el nombre? ¿Ben Ali Nicole? Sí, profesor, así es. A ver, ¿cómo trabajaron la evaluación, Menali? Con respecto a la evaluación, primero que nada lo definimos como que es un juicio valorativo, si nos parece o no lo que nos estaba informando acerca del texto, y nosotros evaluamos el puesto laboral con respecto a nuestras fortalezas. Este texto nos habla acerca de ello, pero evaluamos que a pesar de desarrollar todos esos puntos positivos, a veces escapa de nosotros tener asegurado un puesto de trabajo. Referente sería la relación de empleado a empresa en la actualidad,
que más depende de cómo se sitúa la empresa para tener el trabajo asegurado que lo que dice o tiene el empleado. Pero tú tienes que evaluar el texto. A ver, vamos con Maribel. Sí, profesor. Evalúame el texto. Bueno, pues evaluamos que a pesar de todas las cosas que nos dicen para gestionarse uno mismo, saber los valores, saber nuestras fortalezas, no concordamos que eso puede asegurarnos un éxito laboral. Más depende a veces también en lo que es la empresa, su contexto, cómo se manejan ellos. Eso a veces puede interferir más de lo que es que gestionarnos a nosotros mismos. A ver, Maribel, si yo te digo cuál es la diferencia entre evaluar y opinar, ¿qué me dirías? Que evaluar es el juicio valorativo, si es que algo está bien o está mal, y opinión es lo que uno piensa. Ya, la opinión requiere argumentos. Obviamente que la evaluación también, ¿no? Pero lo central de la opinión es argumentarla. ¿Por qué tu opinión es de esa manera? Es un aspecto central del pensamiento crítico, ¿no? Pero cuando evalúas, lo juzgas, lo valoras en torno a un criterio, en torno a un referente. Eso es lo esencial. Tú tienes que decir es bueno o malo en torno al criterio. Tú dices, este es un libro que habla de autogestión. Entonces tú tienes que decir, este libro te da pautas, estrategias, técnicas para autogestionarse. No, es malo, siendo el referente un libro de autogestión. Sí tiene, es interesante, es bueno, teniendo como referente, o el modelo, o el criterio, un libro de autogestión. ¿Entiendes? Cuando tú evalúas, tienes que terminar juzgando en torno a un criterio, o un modelo, o un referente. Tú cuando dices, mi amiga es buena o mala, tienes un referente acá, de lo que significa amistad para ti, ¿cierto o no? Sí, profesor. Tú cuando dices, este profesor es bueno o malo, pues tienes un referente, un profesor. Bueno o malo comparado para... Dices, este es bueno o malo comparado a ese. ¿Ves? Entonces, la evaluación siempre termina con el referente, con el criterio. Por más que argumento, pero la esencia es el referente. Mientras que en la opinión, lo fundamental es argumentarlo. Como lo estás haciendo. Tú más has argumentado que poner el referente. No es malo, es bueno tener opinión y argumentarlo es muy bien. Pero no te olvides que hay un matiz y diferencia entre ambas habilidades, ¿ya? Sofía. Sofía digo, ¿no? Es Maribel, ¿no? Maribel. Ya, a ver, Jade. Sí, profesor. ¿Qué tal, Jade? Jade, ¿y cómo trabajaron la inferencia? La inferencia es, sacamos 2 puntos que nos parecieron importantes del texto y los acomodamos, los trabajamos en una sola idea para acomodarlos ambos juntos. Ya. ¿Cuál es la conclusión? A la conclusión a la que llegamos fue a que antes las personas eran automatizadas. Entre las ambas oraciones que hemos hecho, llegamos a la conclusión de eso, que las personas eran automatizadas, que tenían que seguir ciertos principios, ciertas reglas ya establecidas, acorde a la historia, lo cual ahora en la actualidad no es así, porque las personas ya siguen lo que realmente quieren hacer. Esa conclusión la sacamos a las dos premisas que nos parecieron más importantes del texto. Las premisas son... Ahí se encuentran. A través de la historia, las personas han tenido poca necesidad de conocer sus fortalezas, y la segunda, hoy la mayoría de nosotros, incluso los menos dotados, tenemos que aprender a gestionarnos a nosotros mismos. Ya, esa es una inferencia. Eso fue lo que llegamos a la conclusión, profesor, entre las 4. Ya, entonces está resurgiendo la metodología femenina. Ya, más bien suficiente. Ok, profesor. Vamos a ver el grupo Secta Secreta del MEU.
Secta secreta del Meo. Illescas. No, Illescas, ¿no? Illescas, Marco, ¿no? ¿Estás ahí? Presente, profe, acá estoy. A ver, explícame el análisis, Marco. Sí, profe. Básicamente, bueno, yo me dediqué a hacer el análisis y principalmente lo que hice fue dividir el tema en partes para así analizar cada parte de manera individual y así hacer más claro el texto, ¿no? Y a mi parecer el texto estaba visiblemente dividido en preguntas, ¿no? Entonces lo que yo hice fue analizar cada pregunta y... Describir cada pregunta o responder a cada pregunta. Claro, exactamente. Ya, este análisis, porque está explicando partes. Entonces, y el análisis significa comprender las partes de algo. Puede ser las preguntas, pero desarrolladas las preguntas. Ya, a ver, Irma. Sí, profesor. Evaluación. A ver, Irma, evaluación. Evalúame el texto, o las partes del texto que ustedes no han tratado. Sí, profesor. Nosotros nos basamos, o sea, la evaluación la realizamos de acuerdo, redundante, ¿no?, al valor del texto, pero en torno a su carácter tanto pragmático o utilitario que tiene, ¿no?, el texto. La utilidad que nos podemos dar de acuerdo a lo que el autor nos quiere decir en el texto. Ya, evalúalo. Ok, profesor. Nosotros, para la evaluación, por ejemplo, habla de gestionarse a sí mismo, ¿verdad? El valor que nosotros le podemos dar, la utilidad que nos podemos dar, por ejemplo, con respecto cuando nos dice el tema de las fortalezas, cómo nos puede nosotros servir en nuestro día a día el saber, el conocer dichas fortalezas. Cuando habla del desempeño, cómo saber conocer cómo nosotros nos sabemos desempeñar o en qué ámbitos o de qué forma nos desempeñamos mejor, cómo nos puede servir en nuestro día a día. Y de igual manera, cuando habla de su segunda mitad de vida, cuando habla de cómo relacionarnos con otras personas, ¿no? La utilidad que nosotros le podemos dar de acuerdo a todo lo que nos enseña en el texto. A ver, Estefano. Sí, profesor. Háblame de la inferencia. Pues entre nosotros sacamos los tres objetivos más importantes que el autor nos quiere dar a mencionar. Como lo hicimos en la primera sobre el sistema de valores que indica en el texto. En la segunda fue sobre el desempeño y el conocernos a nosotros mismos, si somos auditores o si somos lectores. Y en el último, la metodología que cada uno utiliza y cómo podemos aplicarnos para mejorar algo que antes no estaba tan bien hecho. A ver, dame un ejemplo de lo que has escrito. Sí, profesor. La primera, a ver. En la primera, una ejecutiva proveniente de una empresa comprada por otra considera desde sus principios que los puestos de alto cargo deberían ser otorgados a los trabajadores de su misma empresa. En la premisa 2 tenemos que la empresa comprante prefiere contratar gente nueva. En la conclusión pusimos que la ejecutiva renuncia dentro de unos meses, pues ella no se sentía a gusto con lo que la nueva empresa le exigía y le demandaba para contratar a trabajadores en altos rangos. El referente en esta ocasión es su sistema de valores de la ejecutiva. Ya, pero aquí lo que pesa es la conclusión. Si la conclusión, si los elementos de la conclusión están en las dos premisas. Sí. En la segunda ley. La segunda, Eisenhower tenía todas las preguntas media hora antes de cada conferencia cuando era comandante supremo. Luego Eisenhower llega a la presidencia y esta vez no tiene la recepción de las preguntas antes de la conferencia. Por lo tanto, Eisenhower divaga en la conferencia de prensa sin decir nada referente a las preguntas realizadas. Cuando ya era presidente. Cuando ya era presidente, exacto. No, esa afirmación falsada, ¿no? Pero es la conclusión correcta. Pero tenías que agregar ahí cuando ya era presidente, ¿no? Okay. Era considerado un buen orador antes. Antes, sí. Después fue pésimo, ¿no? Sí.
según el texto. Sí, yo no tenía las preguntas antes. A ver, Diego Alexandro. Sí, profesor. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. A ver, háblame de la explicación, Diego. Sí, bueno, para llegar a la explicación tuvimos que dar un visto más subjetivo, por decir así, porque leímos, una vez que terminamos de leer todo el texto, lo volvimos a leer y después de leer sacamos 6 premisas en total de toda la lectura, de todo el texto. Donde la primera premisa vimos cómo son la fortaleza y el uso del feedback que el autor ha presentado. El segundo, vimos el modo en que nos desempeñamos para cumplir un fin específico. El tercero es identificar nuestros valores y si es que se contraponen con los valores de los que están en nuestro entorno. El cuarto, vimos cómo desenvolvernos eficientemente y cómo nuestras consecuencias se desempeñan el fin de un plan en contribución. El quinto, vimos para reconocer cómo son nuestras relaciones con los demás y cómo nosotros también nos desempeñamos individualmente. Y el último punto fue del plan de vida que tenemos ya, o sea, el segundo plan de vida que tenemos una vez que terminamos el primero. Aunque falta mi esencia, el estilo del trabajo es correcto. Ya, es suficiente. A ver, falta Lucy, ¿verdad? Lucy. Sí, profesor. A ver, dame un ejemplo de autorregulación de cualquiera de las habilidades. Ya. En la autorregulación nos concentramos en evaluar el proceso mediante nosotros realizamos el documento, las técnicas que hemos empleado, entre otros, y en nuestro caso utilizamos la investigación por un lado para ahondar más en definir qué era exactamente analizar, para no equivocarnos y hacerlo como es debido. También utilizamos el parafraseo y el subrayado para captar las ideas más principales del texto. Gracias a esto fue que pudimos, por ejemplo, describir y en líneas generales cómo fue que el autor estructuró su texto, cómo utilizó las preguntas para introducir cada parte de sus principios que él consideraba son necesarios para gestionarse a sí mismo, y fue que salió nuestra descripción o explicación. Principalmente el parafraseo fue muy, muy importante para ese aspecto. Ya, sí. A mí me parece un trabajo bueno. Me faltó la interpretación que un par de preguntas, pero me parece un trabajo bueno. Y la forma que lo han trabajado también. Me parece que está bien fundamentado su trabajo. ¿Ya? Vamos al último grupo, que espero que sea con broche de oro. Undimed. A ver, Carol Alexandra. Buenas tardes, profesor. ¿Sí? Claro, si yo te pregunto cuál es la diferencia entre interpretación y explicación, ¿qué me dirías? Disculpe, profesor, no lo escuché. ¿También puede volver a repetirme la pregunta? ¿Cuál crees que es la diferencia entre interpretar el texto y explicar el texto? Muy bien. Interpretar el texto, nosotros leemos, entendemos el mensaje del autor y planteamos los argumentos del por qué sustentamos el mensaje. En cambio, la explicación podría resumir la palabra como secuencia. Explicamos la secuencia de cómo ha sido llevado el texto sin poner nuestra opinión. Ya, a ver, Lisette. Sí, profesor, buenas tardes. Dice, evalúa el texto, general. Ok, la evaluación es juzgar o valorar en torno al referente. Entonces, primeramente lo que hicimos fue leer el texto y ¿no? Y después nosotros evaluamos el texto y a nosotros, a todos, en conjunto nos pareció un buen recurso de superación porque tiene
varios aspectos que nos lleva para poder gestionarnos a nosotros mismos. Nos da como un proceso todos esos aspectos hasta que nos llegamos a autogestionar, a aprender a autogestionarnos. Entonces nos pareció un buen recurso de superación a cada uno de nosotros. Entonces evaluamos cada aspecto y también nos pareció que fue reflexivo, también que fue muy significativo para cada uno de nosotros. Ya, y lo que está haciendo sí es evaluar, ¿no? Porque no dice el referente, pero está diciendo como texto de superación, está evaluando en torno a eso. Un texto que ayuda a superación personal. Siempre y cuando exista esa idea, esa evaluación. Ya, Ray. Buenas tardes, profesor. El análisis, a ver, simplemente analiza el texto brevemente. Muy buenas, profesor. El análisis básicamente lo que tratamos de hacer es leer todo el texto y sacar del todo sus partes. Y las partes que sacamos son 7 puntos claves, que viene a ser cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros valores, cómo desempeñarnos, cuál es nuestro lugar, cómo deberíamos contribuir, la responsabilización de las relaciones y ya finalizando cómo realizaríamos la segunda parte de nuestra vida. Y una vez logrado encontrar estos puntos claves, empezar a describir brevemente y conciso cada una de las partes. Como por ejemplo en las fortalezas, lograr currículos. Lidia, autorregulación. Sí, profesor, buenas tardes. La autorregulación nosotros la entendimos como la reflexión sobre de qué manera hemos aplicado las habilidades cognitivas, así como también si las hemos aplicado de manera correcta y tal vez las deficiencias que hemos tenido. Es por ello que en la autorregulación nosotros determinamos que al inicio, si bien nos repartimos la tarea, la lectura, nos dimos cuenta de que no estábamos haciendo un trabajo eficiente y efectivo. Es por ello que decidimos reunirnos una segunda vez, pero esta vez leyendo toda la lectura, resaltando las ideas principales e iniciamos a aplicar cada una de las habilidades. Una vez que aplicamos las habilidades, volvimos a leer el consenso, el consolidado, en este caso ya haciéndonos preguntas, colocando si tal vez el concepto que teníamos de cada habilidad era el correcto y cómo lo íbamos a llevar a cabo. Ya, Jessica. Sí, profesor. A ver, háblame nuevamente de la inferencia. Inferencia. Nosotros en la inferencia hemos agarrado cada parte del texto, más que todo, como estuvo dividido por preguntas, cada pregunta la hemos agarrado de manera individual y hemos sacado una conclusión de cada una de ellas. Ya, es suficiente. Sí. Estos grupos últimos, particularmente a mí me ha dado el trabajo de los grupos. Porque hay mayor lectura del texto y se ha aplicado las habilidades en mayor profundidad. Si no se olviden que un trabajo grupal es grupal. O sea, nunca más vamos a escucharnos que esto no me corresponde a mí, ¿ya? Si ustedes lo vuelven a decir, la calificación va a ser muy mala. Porque un trabajo grupal es grupal. Entonces yo soy responsable, mi nombre está ahí de toda la primera hasta la última hoja. La primera palabra hasta la última palabra. Yo puedo preguntar a cualquier palabra, porque tú al poner tu nombre has firmado ese documento. Es como firmar un documento en blanco, ¿no? Tú no vas a firmar un documento en blanco si no sabes qué cosa puede haber escrito ahí. Es igual. Pues. El trabajo grupal es para minorar el tiempo, porque se distribuyen. Pero tú eres responsable de todo. Entonces tienes que ver la manera de conocer todo el trabajo. Esa es la idea, ¿ya? Bueno, en todo caso, estas habilidades cognitivas, interpretar, inferir, analizar, evaluar, explicar y la autorregulación son habilidades fundamentales para tener pensamiento crítico.
Porque una persona cuando va a estar hablando no va a decir voy a analizar, voy a resumir, sino que es parte de uno y comienza a ejecutar esas habilidades. No dice voy a analizar, simplemente lo hace, pero sí lo hace, porque ya es parte de uno. Sabe que para hablar tiene que procesar la información, tiene que decir está viendo, está analizando, está interpretando. ¿Cómo lo digo? Mentalmente, pues, ¿no es cierto? Mentalmente. De eso se trata, ¿no? De que sean parte tuya. Pero para que sea parte tuya tienes que saber en qué consisten esas habilidades y ejercitarla. Eso no se consigue en una clase, se consigue ejercitándolas. Pensamiento crítico no lo vas a tener después de una clase. El pensamiento crítico lo vas a tener cuando logres estas habilidades ser parte tuya. Cuando sea costumbre en ti que cualquier situación la analizas, la juzgas. El análisis es una habilidad que vamos a utilizar en toda su formación universitaria y en la vida, porque siempre para tener argumentos tienes que analizar. Ya, muy bien, entonces en eso consiste el trabajo, donde uno más se traba es cuando uno lee, ¿no? El alumno lee en la primera parte del texto y de repente se compromete otro a leer otra parte y no lo dice, y el trabajo se cae, pues. Si el trabajo es entre 5, los 5 tienen que tener un nivel de responsabilidad. Muy bien, vamos a entrar entonces al tema de hoy día, ¿ya? Vamos a entrar al tema de hoy día. A ver, le voy a preguntar a algunos. Ángela Celeste, ¿estás ahí, Ángela Celeste? Sí, profesor. Ángela Celeste, dime, ya has trabajado en grupo y creo que todas las asignaturas hacen trabajar en grupo, ¿no es cierto? Bueno, y eso es porque se busca de que ustedes entiendan que en la sociedad, en la vida, no todos son como uno quiere, no son como yo quiero, sino cada uno tiene su propia personalidad y tiene el derecho a tener su propia personalidad. Y nosotros tenemos la obligación de sobrellevar a todo tipo de personas. Tú eliges, estos son mis amigos, estos son mis compañeros, pero tienes que saber sobrellevar a todo tipo de personalidades. A ver, Ángela Celeste, tú también has trabajado en grupos en la escuela, ¿no es cierto? En el colegio. Por supuesto. Claro, bastante, ¿ya? Ahora dime, ¿qué diferencias crees que hay entre el trabajo de grupo en la escuela y en la universidad? Sí, he notado una gran diferencia. Por ejemplo, en el colegio recuerdo que la parte más divertida era dibujar, colorear, también que eran clases presenciales. Y yo siempre ayudaba mucho con la teoría en mi grupo, pero al final quien exponía era otra persona y así nos repartíamos los deberes. En cambio acá no solamente es un texto completamente diferente, sino que la modalidad virtual y los compañeros que he encontrado acá es diferente a lo que encuentro en la escuela, pues todos ahora somos universitarios y estamos dándonos la idea de que tenemos que hacer un trabajo de nivel profesional. Muy bien, gracias. Interesante lo que me dice. A ver, Francisco, que hasta ahora no pone su foto, y eso dice tu grupo, Francisco, ¿eh? Creo que lo corrijas. A ver, Francisco, la misma pregunta. ¿Qué diferencia encuentras entre los grupos de la escuela y de la universidad? Francisco Daniel. Que los grupos de las escuelas se podría reunir así para trabajar en la casa de alguien o en un lugar más cercano, a un parque, eso. O también en el mismo colegio. En la universidad ya también te puedes reunirte, pero en estos tiempos no creo que se pueda, así que en la universidad es muy difícil reunirse con gente nueva. Se puede reunir fuera de la universidad, eso, pero no creo que te reunirías en un día así, un día cualquiera, no un día fuera que no tenga clases, reunirte así, para si no es ni por trabajo o por otra cosa. No creo que te reunieras así.
A ver, Marco, Eli, que no pones tu foto ahí, al grupo le voy a establecer. Sí, profe, lo pongo apenas acabo. Ya, muy bien. Dime, la misma pregunta, Marco. La diferencia entre trabajar en grupo en la escuela y en la universidad, ¿cuál crees que es la diferencia? La principal diferencia es claramente la calidad de... O sea, bueno, ¿en universidad se refiere o Universidad de San Marcos? En la Universidad de San Marcos, es la experiencia que tienes, ¿no? Claro, bueno, la capacidad de los compañeros, ¿no? Que se nota que la mayoría, casi todos son capaces. Ya, A diferencia de una escuela donde ahí se encuentran con personas que de repente no son muy... ¿Cómo se dice? Mira, no están seleccionadas como en el caso de todos nosotros, se podría decir. Como decía Ángela, ¿no? Miren, la máxima aspiración en la escuela del docente, cuando hace trabajo grupal, lo más que puede llegar el docente a buscar es que todos se comprometan al trabajo, desde su potencial. Si uno es bueno escribiendo, va a escribir. Si uno es bueno dibujando, entonces ve, comprométete y dibuja. Él sabe hablar y lo va a exponer. ¿Cierto o no? O sea, lo que buscaba el profesor o la profesora era que te integres a un grupo y que del producto algo sea tuyo, desde lo que tú puedes hacer. Como que se combinen sus mejores habilidades, ¿no, profe? ¿Cómo? Una combinación de sus mejores habilidades. Una combinación pero en la universidad no estamos buscando especialistas en hablar. Claro, en la universidad sería totalmente distinto, que todos aprendan en paralelo. Claro, en la universidad los grupos o el trabajo es colaborativo porque todos tienen que hacer de todo. Porque en 6-5 no estamos preparando para uno ser profesional, sino los 5, ¿no es cierto? En la universidad se habla de aprendizaje colaborativo porque todo apunta a colaborar en tu formación. Lo que hace el profesor, lo que haces tú, lo que hace tu compañero de otro grupo, cuando se pregunta, se conversa o se expone, no es para el profesor, es para ustedes. Porque tú dices, así voy a hacerlo, así no voy a hacerlo. Entonces, si en la universidad, si hay que ser líder del grupo, tendrá que ser rotativo. Si hay que investigar, los 5 tienen que investigar. Si hay que exponer, los 5 tienen que exponer. O sea, tienen que hacerlo todo porque estamos preparándonos para ser profesionales, ¿no es cierto? Aquí no hay que, tú sabes escribir, vas a escribir. Aquí tienes que hacerlo. Tú sabes que son todas las habilidades que tienes que tener. Entonces, y otra diferencia es que mientras que en la escuela, quien dirige los grupos es el profesor, por más que ponga el coordinador, quien dirige qué es lo que se hace y cómo se hace es el profesor. Mientras que en la universidad, el trabajo colaborativo lo dirige el mismo grupo. Ángela, ¿quieres participar? Sí, profesor, me acaba de hacer acordar que pues, como usted dice, aquí todos tenemos que ser líderes, aquí todos tenemos que exponer, aquí todos tenemos que hacer todo. Me hizo pensar en mis compañeros de clase también del colegio. Por ejemplo, que los compañeros que sabían exponer, seguro han elegido alguna carrera sobre oratoria. Los alumnos que sabían dibujar, seguramente están en sus escuelas de arte. Y aquí nos hemos reunido todos los que seguramente sabíamos recolectar información, buscar fuentes. Y así cada uno se fue especializando. Bueno, eso, claro, depende, ¿no? En la universidad tú debes ser profesional y tienes que hacerlo de todo, porque la sociedad te exige eso ahora. Pero una característica también es que todos los integrantes del grupo son diferentes, porque todos tenemos el derecho a ir forjando nuestra propia personalidad. Y tú vas a encontrar 5 personalidades diferentes, porque han sido de hogares distintos, de contextos distintos, de valores distintos. Entonces, cuando uno busca amistad, busca los más afines, pero tienes que aceptar que no todos son afines a ti.
Y tienes que saber sobrellevar. Si en los 5 hay personalidades muy contrarias, pues tienes que sobrellevarlo, porque tienen un objetivo común. Y en la sociedad también es así. Cuando seas profesional y en la vida misma, la gente no es como tú quieres. La gente tiene el derecho, como tú, a forjar su propia personalidad. Y tú estás obligado a sobrellevar y saber relacionarte con todas las personas, separando, ¿no? Mis conocidos, mis compañeros y mis amigos. Tienes el derecho también de tener sus amigos, de tener tus más afines. Pero tienes que respetar al resto y eso se pone en práctica en los grupos. Y como les decía, en el trabajo colaborativo, en la universidad los grupos deciden por sí mismos. El grupo decide qué estrategia utilizar, pero obviamente que tiene que ser en torno al criterio, no como su primer grupo me dice, ¿no? No, yo me parto porque quiero especializarme en esto. No he entendido la actividad, ¿no es cierto? Tienes que formarte estrategias en torno a lo que te pide el aprendizaje. ¿Ya? Vamos a hacer, a ver, lo que tengan cámara, lo que tengan cámara, no, lo que tengan posibilidad de hacerlo. Voy a compartir un menti.com. A ver, ya, miren bien. Ustedes pueden poner en otra página, ponen lo que está acá arriba, menti.com. Solamente ponen menti.com, sigue ponen www.menti.com o menti.com. Al poner menti.com te va a pedir un código. El código es el que está acá, 28757400. Una vez que pones el código te va a salir la pregunta, ¿qué entiendes por trabajo colaborativo? Y van a salir 3 casilleros. Tú vas a definir qué es aprendizaje colaborativo poniendo una palabra o 2 palabras en cada uno de los casilleros. O un casillero es suficiente. Si quieren, llenan los 3. ¿Con qué palabra relacionan ustedes trabajo colaborativo? ¿Con qué palabra? A ver, los que puedan hacerlo. Menti.com. Haces clic en menti.com y te va a pedir un código. El código es 28757400. Al hacer clic, cuando pones el código, te va a salir la pregunta y casilleros para llenar. Así como lo acaba de hacer. Empatía grupal, organizarse, delegar trabajos. Muy bien, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Ves? Esto es para mostrar cuál es la mayor tendencia de ustedes sobre trabajo. La mayoría está hablando de organización, o sea, la mayoría piensa que es la organización. O sea, más de uno ha opinado, más ha opinado de organización. Que está bien grande, bien, una tendencia, ¿ves? Nada lo saca del primer lugar a la organización. ¿Ya? Muy bien. Esto es para demostrar tendencia nomás. Y ahí se ha demostrado que para ustedes el trabajo colaborativo tiene que ver con la organización. Y en segunda instancia, responsabilidad y cooperación. Ya, muy bien. Muy bien. A ver, ahora le voy a preguntar a Irma Dayana. Sí, profe, dígame. Irma, así no hayas puesto tu organización. ¿Es la organización importante en el trabajo colaborativo? ¿Qué me dirías? Yo considero que sí, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no hay una organización, es decir, por ejemplo, para que trabajemos todos un mismo tema, ¿no?
varios quieren hacerlo, por ejemplo, de distintas maneras o tienen sus propias ideas de cómo querer hacerlo. Pero si no todos no acordamos cómo queremos hacerlo, entonces no hay una organización para poder hacer tal trabajo, tal tema. Entonces no llegamos a un acuerdo para poder realizar o querer alcanzar el objetivo común, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Lidia, María. Sí, profesor. ¿Qué dices? ¿Era organización lo central, así como bien lo ha sustentado Irma? ¿Qué me dices? Sí, profesor, también considero que la organización es parte muy importante para lo que es el trabajo en equipo, ya que al ser cuando ya son más de 2 personas en un trabajo en equipo, se hace difícil llegar a un acuerdo, a un consenso. Entonces siempre es bueno organizarse cada uno, viendo, tomando en cuenta su objetivo común, la meta a la que quieren llegar para hacer un trabajo más eficaz y más eficiente. Ya, muy bien. Miren, así como el pensamiento crítico, uno puede llegar a tener pensamiento crítico ejercitando sus habilidades, igual, uno puede trabajar colaborativamente si que tiene las normas claras sobre la organización, como dice compañeras, ¿ya? Para entrar a esto, vamos a hacer una pausa de 10 minutos, ¿ya? Para que no se me vayan, ¿ya? Listo, profe. Muchísimas gracias. Está bien, profesor. Muy bien. 10 minutos.
yo veo que no todos han marcado asistencia. A ver si marcan asistencia lo que falta, ¿no? Ya, vamos a ver los videos, ¿ya? Para comentarlo. Sí, lo han visto mejor, pero vamos a ver. Uf. A ver, vamos a ver ese video. A ver, Weinstein, ¿no? ¿Estás ahí, Weinstein, o no? Disculpe, profesor, ¿me llegó a mencionar? ¿Cómo? Llegó a decir algo. ¿Podría repetir lo que dijo? No le llegué a No, escuchar. recién te estoy llamando para que me... ¿No has visto el video? Sí, sí lo llegué a ver, pero ahorita el audio cuando usted habló, cuando acaba de hablar usted, no le llegué a escuchar. Ya, a ver, coméntame el video, el contenido del video. Claro que sí, como podemos ver, son dos carrocerías que están en proceso como de una carrera o algo similar, por quién llegaría primero. En la carrocería inicial vemos que se van uniendo personas al equipo. Comenzamos con el líder, el que va jalando todo por su propia cuenta, ya va uniéndose otra persona que tiene la capacidad de ayudar y desea ayudar completamente.
se agrega un adicional que tiene, entre comillas, de intención, pero lo hace a su manera, como dicen. Se agrega otra persona que ya comienza a hacer una carga. Y el tercero y el último, perdón, ya dificulta todo el trabajo. Hace que se estanquen en un momento y los terminan avanzando. Ya. Lo que puedo comprender de esto es que en los grupos siempre van a haber personas que tengan el afán por trabajo, por trabajar realmente, y otros que van a ser personas tóxicas en el grupo. Ya, gracias. Jessica, Cecilia. Sí, profesor. A ver, coméntame el video, Jessica. Comparto la misma idea que Westin, en el que si necesitas saber identificar qué personas van a ser productivas y quiénes no, para todos poder lograr el mismo objetivo. Ya. A ver, Hernán, Juan, ¿estás ahí, Hernán? Sí, profesor, estoy acá. Buenas tardes. ¿Tú dirías, Juan, que ya has llegado a conocer los integrantes de tu grupo? ¿El papel de cada uno todavía? ¿Qué me dirías? Bien, diría que a las pocas semanas que vamos de clases, junto con trabajos de otros cursos, creo que no los he conocido completamente, pero estoy en proceso de ello. ¿Y qué pasa, Juan, si encuentras una persona que sea así supresiva, como te dice ¿qué debías hacer o qué crees que debe hacer? Ya, bien. En mi opinión, yo a ver, tendría dos opciones. La primera, como siempre hago en los grupos que estoy, y sería intentar que esa persona trabaje, encuentre un motivo o algo por el que aportar al grupo y no estancarnos. Y ya si esa persona no aporta al trabajo o al grupo o a la organización, ya no me queda otra opción que tomarlo a decisión grupal, si seguir con ese compañero o sacarlo. Ya. Bien, Jade, ¿qué dice Jade Daniela? Sí, profesor. ¿Qué dirías tú? Sobre el video, ¿verdad? Ya, el video, y después, si es que encuentras una persona así negativa en tu grupo, ¿qué harías? A ver, coméntame. Sobre el video yo comento que en cada grupo siempre va a haber personas así, que no aportan o que no están muy interesadas en el objetivo general a lo que quieren llegar todos los integrantes. Pero es parte de hacerles saber a cada uno el problema que está teniendo y entre todos llegar a una solución para así convertir al grupo en uno mejor. Y sobre lo que dijo de cuando no aporta, es mejor hablarlo con esa persona. Quizá está teniendo problemas en casa o personales y nosotros no sabemos ello, o quizá es por falta de interés. Entonces, para mí es mejor hablarlo en vez de, por así decirlo, sacarlo de frente o algo así. Ese es mi pensamiento. Ya, bien. Terry, Gabriel, ¿qué me dirías tú, Terry? Sí, profe. ¿Qué me dirías tú sobre el comentario de tus compañeros? ¿Tú qué harías? Si yo fuera una persona supresiva o destructora, yo lo que haría sería llamarle la atención, decirle que está perjudicando al equipo y tratar de corregirlo. No entrar en medidas estrictas. Ya, y a ver, Jessica, Cecilia. No, Jessica, ya dije. Dos veces tengo tu nombre aquí, Jessica. Maribel Mota, Maribel. Sí, profesor. A ver, ¿qué me comentarías tú? ¿Cómo, profesor, perdón? ¿Qué comentarías si encuentras una persona supresiva o negativa en tu grupo? Bueno, primero sería tratar de poner las cosas en claro, que estamos acá todos en busca de un mismo objetivo, pues, ¿no? Que por eso es el trabajo. En este caso, lograr un buen puntaje y demostrar bien lo que sabemos. Si esa persona al inicio, como dice, aparenta ser amable y dice, sí, voy a trabajar,
y no lo hace, ahí sí como que tomaríamos medidas y o trabajas o si no, lamentablemente no podemos seguir que empeores el grupo o retrases el grupo y te retiran, por así decirlo. Muy bien. Miren, en los grupos, como ustedes dicen, van a encontrar todo tipo de actitudes, porque somos diferentes. La cosa es conocerse. Y realmente la solidaridad en el grupo existe cuando hay una necesidad. Si existe la necesidad, pero reemplazarle o hacerle el trabajo, eso va a ser eso no es positivo, ¿no es cierto? Porque un trabajo se conoce cuando es de 1 o de 5. Aquellas personas que quieren encubrir a alguien que no lo hace, no por necesidad, sino por costumbre, le está llamando mediocre. Tú vas a ser un profesional mediocre, por eso yo lo voy a hacer. Eso le está diciendo, ¿cierto? Y además el trabajo va a salir mal. Porque ustedes tienen muchos trabajos, tienen asignaturas, es obvio, ¿no? Todos los profesores van a mandar a hacer trabajo. Si tú crees que vas a acumular y vas a hacer el trabajo del resto, eso es totalmente negativo y encima que es falta de ética, es inmoral, ¿no? Porque lo estás haciendo algo mal conscientemente. Y tú dirás, ¿así aprendo más? Yo he tenido grupos donde uno quería hacer todo el trabajo y los demás se acostumbran a eso. Y le estoy llamando mediocre, ¿no? Porque no pueden hacer un trabajo simple de universidad. Pero eso también lo detecto, tanto al que se encubre y al que cubre, porque eso es un acto que falta a la ética. Además, un trabajo, como le digo, se reconoce cuando es de 1, de 2 o de 5. Por eso no funciona lo de yo hago mi partecita y lo sumo. Cuando el trabajo recae en 1 o 2, primero cuando el trabajo se hace por partes y no se comparte para ver si está bien o mal, ese trabajo está mal hecho. Porque nadie fiscaliza al otro. Simplemente cada uno hace su trabajo. Pero cuando es un trabajo colectivo y uno lo hace todo o dos, de hecho hay vacíos, pues. Siempre, si hay 5 personas, pasa por las 5 personas. Y el que a veces tú consideras que el que no tiene más facilidad de hablar, encuentra el error. Cuando es un trabajo grupal no se permite el error mínimo que sea, porque pasa por 5 personas. Entonces no hay que encubrirlo. Si alguien le dice, no tengo posibilidad de reunirme en el MIT, pues, entonces, ¿cuándo vas a entregar el trabajo? Yo le entrego a 3 horas, ¿tú en cuántas horas? ¿En 10, en 15, en 20 horas? Pues tienes que hacer su trabajo, ¿no es cierto? Porque no se trata de hacerlo todo. Porque si no, se está jalando para abajo. Para ello. Y eso tiene que y esas normas de juego, ese reglamento, lo pone el grupo. La sociedad, en todo grupo humano va a haber conflictos, va a haber intercambios por diferentes ideas políticas, religiosas, en fin. Por eso la sociedad tiene leyes, leyes que tenemos que cumplir. Donde todo se acepta por mayoría, ahí sea de uno. En el grupo también, pues, también hay personalidades diferentes, tiene que haber reglamento, tiene que haber normas. Una cosa es que alguien necesite más tiempo, necesite un nexo para poder hacer el trabajo, otra cosa es que no haga. Si no va a salir al frente, y por más que 4 hablen maravillas, el 5º se tumba el trabajo. Y entonces ya no es trabajo grupal, ¿no es cierto? Por eso tú tienes que establecer con firmeza. No cumplió. ¿Está bien? Entonces es trabajo de 4, no es trabajo de 5. Y se evalúa como de 4, no de 5. La idea es tener metas y sueños. De repente no todos tienen las mismas metas o sueños, pero hay que tenerlas, pues. Yo le digo una vez más, esta carrera es rentable si eres bueno. Si eres bueno es rentable. Y ustedes tienen la oportunidad de corregir todo lo que puedan corregir porque acaban de ingresar. Ingresar a San Marcos es un éxito, pero ya pasó, ya es historia. De ingresar a San Marcos no se vive. Hay que terminar como buen profesional. De eso sí se vive.
Ya de que hayas ingresado a Marco, fue tu historia, bonito, lo celebraron, pero ya es historia. Eso ya no te sirve ahorita. Ahora tenemos que prepararnos para ser un profesional exitoso, y eso no se consigue de la noche a la mañana. No sales y dices, ahora voy a cambiar, como decían en la escuela muchos muchachos, ¿no? Ahora sí voy a estudiar. No, eso se consigue, es la suma de hábitos, de dominio y habilidades, de capacidades que te formas en tu formación universitaria, porque tienes una mentalidad de formación profesional. Pero depende de ustedes. Si ustedes quieren, ¿y por qué no? ¿Por qué no darle a tu familia, a ti, a tu vida, la posibilidad de ganarte una beca en el extranjero? ¿Es imposible? Esos que han ido son tan normales como ustedes. Y yo veo que en Estados Unidos, muchachos que no han sido brillantes, ¿eh? Pero supieron aprovechar la ocasión. Y estaban preparados para la oportunidad. Pero se mantenían siempre en el tercio superior. Si tú estás esperando el cartón lo consigues en cualquier lugar. Pero la capacidad de profesional bueno depende de ti. Ahora tienes la oportunidad de corregir todo. Todo lo que yo les digo en tarea, todo eso lo pueden corregir, porque ustedes son jóvenes, están en el primer ciclo. Ustedes están en todo el derecho a equivocarse, pero tienen que corregirlo. Entonces, depende de tener sueños. ¿Por qué no viajar? ¿Por qué no? La universidad te da bolsa de trabajo, todo, pero depende de tu voluntad. Igual que aquí, ¿no? Igual que uno se da cuenta de qué estudiante quiere tener una nota sobresaliente y quién no. Depende de la expectativa, de los sueños que tengan. Usted vive en una época muy difícil, esto de la pandemia, todo. Entonces no se puede paralizar el mundo por eso, mucho menos en ustedes, que tienen la vida llena, la vida por delante, con tanta energía. Entonces, el grupo tiene que tener metas. Me cae mal está en mi grupo. Ya pues, tenemos metas. El trabajo, el éxito. Por eso el nombre, mi grupo es identidad de mi grupo. Ya tú elegirás tus amigos. Si los 5 son tus amigos, es cosa tuya. Ya no, estos son mis compañeros de aula, mi compañero de grupo, y esos son mis amigos. De repente están fuera de tu grupo. Tú tienes la libertad de buscar tus afines. Pero el grupo tiene que estar bien ordenado. ¿Ya? Porque yo le digo con sinceridad, a veces me da pena cuando se nota que hay alguien que se está matando en el grupo y otros como si nada. Entonces, depende de tener metas comunes, sueños. Vamos a ver el otro videito que son 2 minutos nomás. Ya cuando tienes metas comunes, ¿no? Ya se me fue a ver, voy a tener que volver a entrar. Dura 2 minutos más, ¿no?
Entonces, depende de las metas que se pongan, muchachos, para que esto salga bien. ¿Ya? Muy bien, depende entonces las metas, la organización, la reglamentación del grupo lo ponen ustedes. Pero tienen que estar bien conscientes en qué consiste la actividad. No me la distorsionen, ¿ya? Vamos ahora a ver la diapositiva. Para explicarle el producto de la semana, que es una infografía, pero de la parte que yo le voy a decir. Ya, no lo puedo agrandar si no me saca el sistema. Ya, aquí te pide, este es el criterio con el cual se evalúa. Estás lejos o cerca de este criterio. ¿Cómo lo demuestras con el desempeño y con el producto? El producto es elaborar una infografía y una ficha de coevaluación. De autoevaluación va a ser esta vez. Bueno, eso es lo que hicimos. Las características del trabajo colaborativo, todos tienen que cumplir todas las funciones. A ver, tienen que tener una meta en común. Así no haya química, como dicen entre el grupo. Hay una meta en común. Ese es el compromiso. No se trata de ser cercanos, se trata de trabajar en torno a la meta en común. Ser el mejor grupo. ¿Por qué no ser el mejor grupo? ¿Quién lo va a determinar? La calidad que tú le pongas. Comunicación.